buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Mi nombre es Natalia, en internet me ubican como Utópica y hoy vamos a hablar sobre escribir en coautoría. Algunas aclaraciones generales antes de empezar con el video. Lo primero que les voy a decir es que el video va a estar dividido en dos grandes secciones. La primera parte es para hablar sobre temas generales de autoría, qué tipo de cosas tener en cuenta, qué es lo más importante, lo que por ahí yo me fijo a la hora de decidir escribir con otra persona. Y en una segunda instancia voy a hablar más a fondo sobre mi experiencia personal, sobre coautorías que he realizado, las mejores, las peores, las que se terminaron, las que no, por qué no se terminaron, y otro tipo de asuntos que quizás son más comunes ahorita en general. La última gran aclaración que tengo para hacer es que no existe un método perfecto ideal para escribir en coautoría, no hay una receta espectacular como las recetas de la abuela, no hay una fórmula mágica, un hechizo, nada de eso. Escribir en coautoría es algo muy personal y puede variar entre un caso y otro, y mis experiencias y mis recomendaciones quizás no reflejan a la perfección lo que ustedes tienen en mente o lo que ustedes mismos han vivido. Así que con eso aclarado, empecemos. Definamos antes que nada qué es escribir en coautoría. Escribir un libro en coautoría quiere decir crear un manuscrito entre dos o más personas. Una coautoría puede ser entre dos autores, 3, 4, 10 o los que se les ocurra. No confundan una coautoría con una antología. Una antología es una colección de textos separados, individuales, que no tienen relación alguna una con la otra y que cada autor escribe y se publican todos juntos. Una coautoría es un solo texto, una sola historia, si fuese ficción, que ha sido escrito por muchas personas al mismo tiempo. Y esto puede hacerse de distintas maneras, pero vayamos de una cosita por vez. Lo más importante a la hora de pensar en una coautoría es que hay que conocer muy bien a las personas con las que vamos a escribir. No es lo mismo escribir quizás con tu pareja, con tu hermano, o escribir con un amigo de toda la vida, o quizás escribir con alguien que acabas de conocer en internet. Tener confianza en la otra persona es muy importante, y cuando hablo de confianza no hablo solamente de llevarnos bien. Es muy importante a la hora de escribir una coautoría conocer lo suficiente a la persona para saber que quizás, si bien podemos tener ideas diferentes y hacer sugerencias muy interesantes para mejorar las tramas de las historias, que tenemos que ser compatibles. Esto quiere decir que, por ejemplo, juntar a una persona que escribe romance en primera persona y a una que escribe terror en tercera persona y tratar de que ambos autores juntos creen una nueva historia de otro género que puede ser, por ejemplo, humor, quizás no funciona. No porque no sean buenos amigos, no porque no sean buenos autores, sino porque tienen estilos demasiado distintos. Esto a veces es influenciado por la diferencia de edad, la diferencia de contexto, el tipo de cosas que uno escribe y un montón de aspectos más. Entonces, el punto número uno para hablar de coautoría y que una coautoría funcione es confiar muchísimo en la otra persona, en que la otra persona sea responsable, que cumpla con las fechas que uno se propone, que no se olvide y deje pasar 2 meses antes de escribir el libro o el capítulo o lo que le toque, que no desaparezca, que no abandone. Tener ese tipo de ideas de que la persona está al mismo nivel más o menos literario que nosotros, que tiene un estilo narrativo relativamente similar al nuestro, y otros aspectos que son más técnicos son muy importantes a la hora de elegir a nuestro coautor. Una manera muy interesante de ver si una persona, por más que nos caiga bien y que seamos amigos de toda la vida, vale la pena como coautor, es leyendo lo que esa persona escribe. Muchas de las coautorías que yo he escrito han sido con autores a los que leí y que me han leído a mí, y que ambos nos encantó lo que el otro había escrito. Entonces fue como, me encanta lo que haces, yo escribo en el mismo género, exacto, bueno, escribamos algo juntos. Y ha funcionado muy bien. Obviamente esto no ocurre en todos los casos, hay coautorías que por ahí no funcionan, hay personas que por ahí escriben muy parecido y tienen opiniones distintas, etcétera, etcétera. Pero eso es el tema número uno. Confiar en la otra persona. Confiar en la otra persona para que sea responsable, para que tenga un estilo y una calidad similar al nuestro y para que se comprometa con el proyecto. ¿Importa dónde esté la otra persona? No. Hay coautorías que se escriben en una sola computadora pasándose el teclado. Hay coautorías que se escriben juntadas en una casa o en una biblioteca entre gente que se ve 1 o 2 veces por semana. Hay coautorías que se hacen completamente virtuales. Hay coautorías que se hacen con personas hablando por llamada a la misma vez, intercalando capítulos. Hay muchísimas formas. No es necesario que los dos coautores vivan en la misma casa ni estén en el mismo sitio para escribir un libro. Y estoy diciendo 2 autores porque eso es lo más normal, pero esto también aplica a coautorías entre numerosos autores, 3, 4, 5 o los que sean necesarios. Cada caso es único.
A la hora de hacer una coautoría es muy importante que el trabajo de planeación de la historia se haga en conjunto. No hace falta que tengan la historia planeada escena por escena, detalle por detalle, pero sí que haya un entendimiento mutuo de dónde empezamos, a dónde vamos a llegar y qué es lo más importante que debe ocurrir en el medio. De esa forma, si bien cada autor va a tener la libertad de crear sus partes y redactar sus secciones, va a ser también mucho más fácil que ninguno se vaya demasiado de lo que originalmente se ha planeado. Entonces, para mí, el proceso más importante a la hora de una coescritura es el proceso previo al inicio del libro. Porque si los autores tienen distintos tiempos, o uno está en una parte del mundo y otro en la otra, es difícil conectar, es difícil hallar ese momento en común. Es muy útil tener todo el trabajo listo, toda la escaleta, todas las fichas de personaje, todo decidido desde antes en una carpeta compartida, para que de esa forma, incluso si por ahí yo escribo hoy y la otra persona no lo va a leer y no lo va a poder escribir o no va a poder hacer su parte hasta dentro de un mes, sabe qué es lo que su parte debería hacer y quizás puede adelantarse. Un tercer punto muy importante a la hora de pensar en una coautoría es cómo va a ser esa coautoría, quién va a escribir qué. Hay muchísimas maneras de hacer una coautoría. De nuevo, hay autores que lo que hacen es tomar un personaje cada uno y van intercalando los capítulos. Esto yo lo hice creo que un par de veces y es muy interesante porque si tenemos personajes que si bien están escritos en primera persona, en tercera persona, lo que sea, siguiendo la narración de ese personaje, por más que las autoras o los autores tengan algunas diferencias de estilo o algunas diferencias en las formas de hablar y de narrar los sucesos, no se nota tanto porque también ayuda a que cada personaje que escriban tenga su propia personalidad y su propio estilo, y eso puede ser muy enriquecedor. Escribir un personaje cada uno o una línea de tiempo cada uno es muy interesante y es uno de los resultados que a mí personalmente más me gustan. Otra opción muy normal es que cada autor escriba un capítulo, el otro lo corrija, agrega sus ideas, mejore y demás, y después empiece por el siguiente capítulo. ¿Cómo funciona esto? El autor 1 dice, bueno, yo voy a escribir el primer capítulo y te lo paso. Cuando lo termina, el autor 2 lo lee, lo mejora, lo corrige, le cambia cosas, le agrega, le quita y demás. Cuando termina, se lo regresa al autor 1. El autor 1 lo aprueba y ahí el autor 2 comienza a escribir el siguiente capítulo para hacer el mismo proceso otra vez. Esto tarda muchísimo más, es el tipo de coautoría a mi parecer más lento, pero ayuda muchísimo a que si hay un solo narrador y no se quiere que se note que hay dos voces distintas contando la historia, funciona excelente porque ambos autores están trabajando en cada capítulo al mismo tiempo. Una experiencia muy interesante que tuve una vez con una de mis coautorías fue la de escribir a la vez, online. Abrimos un archivo compartido en internet y al mismo tiempo en una videollamada o en una llamada por teléfono ir escribiendo, corrigiendo y añadiendo el mismo capítulo las dos personas al mismo tiempo, y puede parecer caótico y en algunos momentos lo ha sido, pero como estamos conversando sobre lo que está pasando, estamos generando ideas constantemente, revisando, mejorando, cambiando, y cuando el capítulo está terminado, cada autor hace una lectura y una corrección general en orden para asegurarse de que no hayan quedado repeticiones, redundancias, contradicciones ni nada de eso. De todas las experiencias de coautoría que tuve, esta para mí fue la más divertida. Muchas veces cuando doy vueltas por internet, por redes sociales y en grupos de lectores y de autores, me encuentro con gente muy joven que dice, quiero escribir una historia, ¿alguien la quiere escribir conmigo? Y empiezan a escribir con la primera persona que encuentran o que les responde al post. Y eso no suele funcionar, porque uno no conoce cómo escribe la otra persona, qué géneros les gustan, qué estilo tiene, qué tan responsable es, y sin embargo es algo muy común. Y no digo que sea imposible porque pueden encontrarse buenos autores de esa forma, pero creo que es muy importante a la hora de pensar en una coautoría hacer una pequeña investigación previa de la persona con la que uno quiere trabajar. Escribir en coautoría es magnífico, pero hay que tener en cuenta ciertas cosas. Uno no toma todas las decisiones. Me ha pasado con mis coautores que tuvimos debates muy acalorados sobre cómo queremos que ocurra una escena, un capítulo, si algo es muy lento, si algo es muy rápido. Yo quiero que se besen en el capítulo 3, yo quiero que se besen en el capítulo 15, y cosas por el estilo que pueden llevar a disputas bastante fuertes si no hay lo suficiente confianza entre coautores como para llegar a un punto medio o para ver lo que es mejor en la historia. Varias veces yo he tenido que aceptar decisiones que quizás a mí no me terminaban de convencer, pero que si la otra persona está convencida, tiene una buena idea, tiene una buena explicación de por qué quiere seguir esa idea, no se la voy a negar, porque el libro es de ambas personas o de las personas que sean que estén escribiendo. Escribir en coautoría es como tener una relación romántica. A veces hay que ceder, hay que aceptar la libertad del otro, hay que exponer nuestras posturas sin ir siempre al choque, no tenemos que imponernos, y eso es algo que no todo autor logra porque la escritura normalmente es un proceso único de una sola persona y estamos acostumbrados a yo escribo lo que se me da la gana, hago las cosas a mi manera y al que no le gusta que se joda. Eso en una coautoría no funciona.
La coautoría no es una forma de llegar a la fama. Algo que me ha pasado mucho y que veo mucho en internet es que un autor muy chiquitito que recién empieza, quizás por admiración pura o tal vez simplemente por buscar crecer más rápido, pide a un autor muchísimo más conocido hacer una coautoría de lo que sea, y quizás en el fondo su objetivo es solamente crecer y tener esa fama extra y demás. Nunca pidan eso, nunca busquen una coautoría solo con la idea de colgarse un poco de la fama del otro, de, si escribo con este autor famoso yo también voy a ser famoso, porque así no funcionan. Es más, las coautorías en general suelen tener menos lecturas, al menos a nivel online, de lo que puede tener un libro de una sola persona, porque los lectores a veces no confían, porque les parece raro, porque no están seguros o porque el estilo es muy diferente, porque a veces para hacer una coautoría hay que llegar a esos acuerdos intermedios que hace que tengamos que dejar de lado cosas que quizás nos definen en otras historias. Escribir una coautoría es una cuestión de constancia. Cuando uno está escribiendo un libro por su cuenta, es normal quizás decir, bueno, no tengo inspiración, dejo de escribir por un año, no tengo ganas, en 3 meses no voy a poner ni una palabra, y son cosas que pasan, nos pasan a todos, tener un bloqueo es normal, pero cuando uno está escribiendo una coautoría está haciendo algo con otra persona y tiene que ajustarse también a los tiempos de esa persona. Si vas a escribir una coautoría, tenés que asegurarte de antemano que vas a poder tener el tiempo necesario para dedicarle a ese proyecto. No podés dejar a una persona colgada por 5 meses esperando por tu capítulo para continuar, porque eso hace que muchas de las coautorías queden abandonadas. Obviamente hay sucesos en la vida que no podemos controlar. Si algo nos pasa, si algo cambia nuestra perspectiva, nuestro entorno, y no podemos seguir escribiendo con la misma constancia, es normal, puede pasar, pero a la hora de decir sí voy a escribir una coautoría es muy importante tener en cuenta el tiempo que tenemos para dedicarle a ese proyecto. Si tenemos millones de proyectos en curso, si estamos trabajando 5 coautorías a la vez, lo que sea que estemos haciendo puede afectar a nuestro proyecto. Entonces, antes de decir sí quiero hacer esta coautoría, es muy importante pensar también si tengo el tiempo para dedicarle a este proyecto por varios meses, por un par de años o lo que crean que haga falta. Una recomendación que siempre le doy a la gente cuando pienso en coautorías es que la primera coautoría que hagan sea de algo relativamente breve, una novela corta, una novelette o como le quieran decir, por una cuestión de que primero hay que probar que escribir en conjuntos funcione, que los tiempos se ajusten, que se pueda trabajar con comodidad, y una vez que ese pequeño proyecto de prueba está terminado, recién ahí lanzarse quizás con una novela más extensa o con una saga. Otro tema interesante que me preguntan bastante cuando hablo de coautorías es, ¿se escribe siempre con la misma persona o se puede escribir con varias? Es algo que depende mucho de cada uno. Los manuscritos en coautoría tienden a ser los que más errores tienen en cuanto a estructura y trama, por una cuestión de que hay 2 personas al mismo tiempo, y aunque uno lea lo que el otro escribe, es muy normal que se nos pasen detalles o que nos equivoquemos en algo. Por eso, un libro en coautoría siempre tiene que releerse y revisarse varias veces cuando está terminado, por una cuestión de que hay más de una persona detrás del manuscrito y que eso se puede llegar a notar. Como les comenté antes, dependiendo del caso y el tipo de escritura que están haciendo, pueden buscar que los dos estilos se parezcan tanto que no se note que hay varias personas escribiendo, o pueden buscar que se diferencien para que cada autor pueda darle vida a un personaje, a una línea temporal o a algo diferente para que esos estilos se complementen sin ser necesariamente iguales. Hablando ya de temas editoriales, las coautorías son las más difíciles de por ahí convencer a una editorial de publicar, por una cuestión de que hay que dividir el contrato, dividir las regalías, pensar en que todas las decisiones tienen que ser aprobadas por 2 autores, no por una. Cada corrección, cada elemento del diseño es muchísimo más trabajo para la editorial, y además siempre se corre el riesgo de que esos autores en algún momento tengan una pelea horrible, no quieran saber más del uno con el otro y pidan romper el contrato porque no quieren participar en firmas o en eventos juntos, no quieren dar charlas, no quieren publicar más. Si era el primer libro de una saga, ya no quieren escribir el segundo, y son cosas que pasan. Suena ridículo y quizás incluso parece una pelea escolar, pero no es raro que 2 autores o 2 personas tengan una disputa o se separen. Incluso cuando uno piensa en una coescritura en pareja, si uno está con una persona y después la relación se rompe, hay un divorcio o lo que sea, eso puede llevar a que queden proyectos inconclusos, sagas inconclusas, y eso a las editoriales por ahí les asusta un poco. Entonces, escribir en coautoría a veces es complicado a la hora de pensar en el mercado editorial. Con todo eso aclarado, permítame contarles un poco sobre algunas de mis experiencias, las mejores y las peores que he tenido para escribir en coautoría. Mi primera experiencia escribiendo en coautoría fue con 2 autores a los que conocí online. Ambos eran venezolanos, pero una de las chicas estaba viviendo en otro lado, y nos conocimos simplemente en un grupo de lectores que se llevaban muy bien, y entre esos lectores nos encontramos 3 autores recién empezando, 3 personas muy jóvenes. Yo tendría creo que 14, 15 años, ellos tendrían más o menos la misma edad, y teníamos muchas ganas de escribir algo de nuestro género preferido, que era misterio. Entonces empezamos a arrojar ideas y chateando decidimos escribir una historia juvenil policial sobre un asesinato,
Y lo que hicimos fue que una persona escribió un capítulo y después las otras dos personas corregían, mejoraban, cerraban y se pasaba al siguiente. Y era siempre el mismo orden. Era una persona escribiendo la base del libro y los otros dos completando, mejorando y demás para que tuviera más sentido. Lo hicimos casi sin planear. Lo hicimos improvisando un montón, cometimos un millón de errores, pero el libro lo terminamos. En cuestión de año y medio el libro estaba terminado y fue mi primera coautoría. Y si bien todas las decisiones fueron por chat y las tomé con gente a las que apenas conocía en ese momento, de alguna forma el libro salió. Obviamente no es un manuscrito que le recomiendo leer absolutamente a nadie, está lleno de errores, de problemas y demás, pero para hacer una historia escrita siendo tan jóvenes y sin conocernos y sin nada, el hecho de que al menos hayamos podido ponernos de acuerdo y terminarla para mí es todo un logro. Y eso creo que también demuestra un poco lo que les decía, de que escribir con extraños puede llegar a funcionar, a veces, pero que es un riesgo que no recomiendo correr cuando puede evitarse. Otra coautoría que hice que lamentablemente no pude terminar fue con una autora a la que admiro mucho, que primero fue lectora mía y después descubrí que también escribía, y es uno de mis libros favoritos, uno de los manuscritos que más he disfrutado escribir, y lamento muchísimo que no lo hayamos podido terminar. En este caso teníamos dos personajes y cada una estaba escribiendo su personaje capítulo a capítulo. Y era una historia de aventura llena de acción, de misterio, magia. Era una historia sobre piratas fascinante con un montón de lectores que la estaban siguiendo. Pero por cuestiones de la vida de ella tuvo que dejar de escribir tan a menudo. Problemas de trabajo, de estudios y demás. La vida adulta le pasó por encima. Y con todo eso la historia quedó abandonada por varios años. Siempre decimos que en algún momento la queremos terminar y que si para 2025 no la terminamos en coautoría, la voy a terminar yo sola. Y eso ella ya lo sabe. Pero es una historia que disfruto muchísimo y que me encanta porque las dos tenemos una forma de pensar muy parecida a la hora de crear historias. Entonces, haber escrito esta historia con ella fue magnífico. En este caso, nosotros nos comunicábamos por chat y nos íbamos compartiendo capítulos en archivos separados en la nube, cosa que cada una tiene un capítulo y una fecha de entrega aproximada para poder terminar de escribirlo. La otra lo revisa, lo mejora y demás, y lo aprueba y después se pasa al siguiente. Fue un proyecto muy interesante, pero al tener dos personajes distintos se notaban muchísimo las personalidades de ambas autoras y esto le brindaba un toque sumamente interesante a la historia, porque al leer cada personaje se diferenciaban muy bien cuáles eran las características de cada uno de ellos. Una de las coautorías que más fáciles salieron fue La Torre Oculta en el Tiempo, que es un libro que ya está publicado y que se puede comprar. Este libro es un libro de suspenso y ciencia ficción, es muy difícil de describir y lo escribí con una de mis mejores amigas, con una autora, correctora editorial y escritora en Wattpad a la que conocí hace ya varios años. Somos bastante buenas amigas, hablábamos casi todos los días y si bien nuestros estilos de escritura son completamente diferentes, tenemos más o menos la misma calidad narrativa y la misma forma de pensar las historias. Ella es muy fanática de la ciencia ficción, yo soy muy fanática de lo policial, de los misterios, y entre una cosa y otra planeamos esta historia y salió en muy poco tiempo. El modo que teníamos para escribir la historia era haciendo llamadas todos los viernes de 3-4 horas, y en esas horas, mientras hablábamos por teléfono, estábamos escribiendo y debatiendo capítulo por capítulo juntas. Esto quiere decir que no hay diferencia de estilos. Todos los capítulos fueron escritos por ambas al mismo tiempo, y eso ayuda muchísimo a que el libro se lea de forma más cohesiva. Después de esto quisimos hacer otra coautoría más, pero por temas de tiempo no pudimos, así que ojalá en el futuro la vida nos vuelva a permitir una oportunidad de organizarnos con llamadas y demás, porque fue un método que a nosotras al menos nos funcionó muy bien. Una de las coautorías más extrañas que hice fue una coautoría con una autora a la que admiro un montón. Nos hemos leído mutuamente varias veces y una vez le dije, se me ocurrió una idea y creo que sería interesante, y me dijo, sí, me gusta, hagámosla, y en un mes y medio inventamos una coautoría, pero es una coautoría muy especial. La historia se llama Voces del Fin del Mundo y es ciencia ficción, supongo. También es difícil de describir, pero es una historia en la que cada capítulo es completamente separado y unitario, porque la historia sigue una alarma que suena y que dice que quedan 24 horas para el fin del mundo. Y después cada capítulo, de forma experimental, narra lo que un personaje o varios personajes alrededor del mundo hacen a medida que la cuenta regresiva avanza. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede leer casi como si fuesen cuentos separados, pero al mismo tiempo hay que leerlo en orden porque hay una cuenta regresiva y hay personajes que se entrelazan entre una historia y otra. Este libro es bastante raro, bastante experimental y está disponible gratis en Wattpad al momento de subir este video.
Tenemos capítulos escritos en primera persona, en segunda persona y en tercera, en presente y en pasado. Y me pareció sumamente interesante la idea, y hacerlo con otra persona hizo que sea incluso más divertido, por una cuestión de que cada una aportó personajes muy únicos a la historia. Fue una coautoría que se escribió prácticamente sola y que no funcionaría para la mayoría de los casos, pero funcionó por el tipo de historia que estábamos haciendo. ¿Cuál es para mí entonces la forma más fácil y más práctica de hacer una coautoría? Nunca escribí una coautoría con alguien sentado al lado mío ni con alguien compartiendo computadora, porque yo creo que me distraería muchísimo. Porque cuando uno está con otra persona empieza a hablar de otros temas, se distraen viendo videos o charlando de cualquier cosa. Entonces concentrarse a escribir con otra persona que está haciendo lo mismo al lado me parece más complicado. En lo personal yo creo que las coautorías virtuales son más prácticas en ese sentido, porque cada uno tiene sus tiempos, sus formas, y yo al menos prefiero trabajar sola que con una persona viendo lo que hago, porque me gusta releer, corregir, cambiar. Entonces, si tengo a alguien al lado que me dice, se te pasó una coma, no lo aguanto, me pongo muy nerviosa. Entonces, para mí una buena coautoría es una coautoría que se hace con alguien en que se confía mucho, alguien que tiene ciertas similitudes, ya sean narrativas, de calidad, de background, de estilos o de tipos de historias a la que hayamos hecho nosotros, alguien a los que hayamos leído y que nos hayan leído ya a nosotros, como para conocer mutuamente cómo escribimos. Una coautoría que está planeada desde antes, no escribir sobre la marcha sin tener nada listo, porque eso es un desastre. Y una coautoría práctica y fácil es una coautoría en la que cada persona se toma turnos. De todas las formas que vi para hacer una coautoría de las que yo viví, escribir por turnos para mí es lo más cómodo, por una cuestión de que siendo adulta tengo mis tiempos, mis problemas, mis asuntos, y puedo sentarme a escribir cuando quiera, escribiendo por turnos en lugar de hacer una llamada donde hay que coordinar que estemos todos al mismo horario. Poder escribir cuando se me dé la gana, por ahí con una fecha de entrega, se me hace mucho más práctico. Lo mismo con la corrección, por una cuestión de que quizás yo tengo una familia, tengo un bebé, entonces puedo sentarme a escribir un martes a las 3 de la mañana o puedo sentarme a escribir un domingo al mediodía. Mientras la historia esté en tiempo y forma, no importa en qué momento yo encuentre mis 10-20 minutos para escribir un párrafo. Entonces, en ese sentido, yo creo que la mejor forma de hacer una coautoría es hacerla a distancia y de un capítulo por vez por persona. Obviamente que la otra persona vea, corrija, mejore, que se conversen las cosas, que cada tanto se hagan estas charlas y debates sobre a dónde estamos yendo, sobre qué cambiaríamos y por qué. Pero creo que una buena coautoría es la coautoría que se hace respetando a la otra persona, respetando sus gustos, respetando sus tiempos, respetando que ellos también están esperando lo mismo de nosotros. Es una coautoría responsable y una coautoría con solo 2 personas. No recomiendo hacer coautorías con muchísima gente, porque entre más personas se involucran, más difícil es tomar decisiones y más complicado es lograr un libro cohesivo. Con todo eso aclarado, creo que el video está quedando mucho más largo de lo que esperaba, así que vamos a dejar el tema acá. Puede ser que me hayan faltado cosas porque esto está hecho sin planear, sin nada. Así que cualquier duda que tengan sobre coautorías, cómo escribirlas, consejos, ideas, sugerencias, pueden dejarlo en comentarios, voy a estar respondiendo a medida que los vea. También pueden contarme qué coautorías han leído, qué les parecieron, si les gustaron, si no, cuáles fueron sus experiencias, cómo organizaron la escritura en sus casos. Yo les voy a dejar en la caja de la descripción algunos libros escritos en coautoría que conozco, que quizás les puedo recomendar para que los vean. Y espero que el video les sirva, aunque sea para aclarar un poco el tema, porque cuando uno quiere escribir en coautoría por primera vez no sabe por dónde empezar, no sabe cómo organizarse. Hay tantas formas de hacer una coautoría que no puedo darles una respuesta a cuál es la fórmula mágica o cuál es la que mejor se ajusta a ustedes. Solo asegúrense de escribir con una persona en la que confíen y de ser respetuosos hacia esa persona. Con todo eso dicho, muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Espero que lo hayan disfrutado mucho y que, aunque sea en algunos aspectos, les haya aclarado la situación y que los ayude a decidirse si quieren o no hacer coautoría. Si ustedes tienen más preguntas o si quieren que toque algún tema en particular o si creen que me faltaron un montón de cosas en este video, déjenlo en los comentarios y podemos hablarlo más adelante. Como siempre, en la caja de la descripción también les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme y mandarme sus preguntas por ahí o conversar conmigo sobre cualquiera de estos temas literarios. Sin más para decirles, ahora sí, nos vemos en la próxima. Chao, chao.